la señal, porfa. Hágale. Sale. Señoras y señores, damas y caballeros, damos inicio a nuestra cita de los martes, los jueves y los sábados, 8:30 de la noche, horario colombiano, 9:30 de Asunción, 10:30 de Sao Paulo y Buenos Aires, y ahora se nos une un nuevo colega para que expandamos nuestra familia de locos por fútbol. Agradeciéndole a todos los internautas para que participen en nuestro canal de Facebook Locos por Fútbol y para toda la gente que nos escucha a través del TuneIn RCM Radio Colombia Miami. Agradecimiento especial a don Jorge Mesa, también para Juan Rafael Rodríguez y Sasa. Para dar inicio a nuestra cita de Locos por Fútbol, dos efemérides que usted va a recordar en este momento, señor internauta, señor oyente de RCM, señora o señorita. 8 de junio, el día de ayer, hace 30 años, se dio inicio a la Copa del Mundo FIFA en Italia, donde la inauguración se presentó en el estadio Giuseppe Meazza, donde la Argentina cae 1-0 en el partido inaugural contra Camerún, anotación de François Oman Billig. Y hoy, 9 de junio, Error hace de 30 Pumpido, años. Julián. ¿Cómo? Error de Pumpido. Sí, ya señor. le salió el argentino acá a la defensa. Y hoy, y les cuento a todos los internautas colombianos que hoy hace 30 años por fecha fue la primer victoria de una selección colombiana en un mundial de fútbol. Habíamos participado en Chile 62, 28 años después, Colombia 2, Emiratos Árabes Unidos 0, anotaciones de Carlos Valderrama, Bernardo Redín. La cita fue en el estadio Renato Dallara de la ciudad de Bolonia. Son anécdotas, efemérides para compartirlas con ustedes en Locos por Fútbol. Y de una vez, rápidamente, le damos a entrar a nuestros panelistas, los periodistas profesionales que siempre traen los mejores temas de actualidad, estadística e historia. Me complace saludar a esta hora en Sao Paulo, Brasil, mitad Simao, mitad Pincharrata, nuestro gran amigo Pablo Milanini. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal? Hoy empezaste haciéndome acordar de un día muy triste, con Oman Billig contra Argentina, pero todo bien, un gusto a nuestro colega, a nuestro amigo Roy, a nuestro amigo peruano que está de nuevo uniéndose con nuestros pedidos que siempre se unan de América Latina para que podamos hablar de fútbol y que este es un espacio para lo que no más le gusta, el fútbol, rapidito. Así es, Pablo. Y le damos la bienvenida al emperador de Once Diario en el norte mexicano, en Monterrey, Rogelio García, el popular Roy. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo está? Muy buenas noches, saludos a todos. Julián, Hugo, Pablo, un gusto estar acá con ustedes. Sí, desde México, Monterrey, Nuevo León, para oncediario.com. Saludos a toda la gente y estaremos platicando una hora bastante entretenido con todos ustedes. Así es, Roy, ya sabe, cabe resaltar, recordar, participen en nuestro canal de Facebook Locos por Fútbol con preguntas, anécdotas e inquietudes que podemos resolver con ustedes interactuando en vivo y en directo. Señoras y señores, hace 15 días tuvimos el debut de un argentino que representa la parcialidad riverplatense y hoy un hermano más desde Perú, desde Cajamarca, con su pasión deportiva. Le damos la bienvenida a nuestra familia, a nuestro colega, amigo y periodista Hugo Espinosa. Hugo, hermano, qué alegría tenerlo acá en esta familia de Locos por Fútbol y bienvenido, y siempre será recibido y está su casa, hermano. Hola Julián, el saludo para todos, para Roy, para Pablo, un gusto para mí en realidad compartir este deporte como nos apasiona lo que es el fútbol con mucha información. Vamos a compartirles también, ¿por qué no?, algunos partidos históricos de nuestra selección peruana que volvió, es cierto, a un mundial, a una Copa del Mundo después de 36 años, como fue a Rusia 2018. Hay mucho por qué desmenuzar, yo creo, en el fútbol peruano. Mi estimado Julián, un gusto y abrazo grande de todos los hermanos peruanos, también de mis amigos periodistas que en un momento seguro van a estar también interactuando vía redes sociales, así que abrazo grande para todos. Hugo, rápidamente, cuéntale a la gente de Latinoamérica o América Latina, eso es ley conmutativa, para que les cuente
¿cómo está la situación actual del fútbol peruano? ¿Hay probable fecha para el inicio del campeonato? ¿Se jugará en una sola sede? Seguramente estarán tomando medidas para que se juegue a puerta cerrada, pero qué mejor que usted que le explique a la gente cómo está la situación de la Federación Peruana de Fútbol. Acá la situación en el país está muy complicada con respecto al COVID-19. Los últimos meses, vamos ya más de 85 días en cuarentena. Los últimos meses los casos han aumentado. Es por ello que el fútbol y el torneo de apertura se jugó hasta la sexta fecha, es decir, hasta la primera semana de marzo. Luego, tras decretarse la cuarentena, se detuvo todo. Y ayer, en una entrevista, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, el señor Agustín Lozano, señaló de que el fútbol y la Liga 1 vuelve el 31 de julio. Esto ya está confirmado, tiene fecha estipulada. Lo que sí va a haber cambios, se va a jugar las 13 fechas restantes del torneo apertura y a partir del clausura se van a dividir los 20 equipos en dos grupos, par e impar. Los dos primeros de cada grupo jugarán por el título del clausura y a final de año se medirán con el ganador de la apertura más los dos primeros de la tabla acumulada. Esta tabla acumulada suma la apertura y el clausura y evidentemente jugarán con el ganador de estos dos torneos. Van a descender 4 equipos, sí va a haber descensos y se va a jugar en una sola sede. Generó controversia, polémica en el país. Lima va a ser la sede de estos partidos de la Liga 1 de los 20 equipos a puertas cerradas. Los entrenamientos individual todavía se van a confirmar en los próximos días cuando vuelve. Luego volverán en entrenamientos en grupo, máximo de 7 jugadores y después con todo el plantel. Pero la reitero, la fecha estipulada y el regreso con su fecha 7 de la Liga 1 está estipulado para este 31 de julio. Muy buena introducción con lo que está pasando. Sí, dale, ¿Por qué Pablo. se juega en Lima? Perdón, ¿por qué se va a jugar en Lima? ¿En la situación donde hay menos casos de COVID-19 o por la situación de un estadio que es mejor o tiene una estructura, una infraestructura mucho más preparada para hacer los partidos de fútbol? ¿Por qué se juega en Lima? Mira, Pablo, te comento, Lima es la ciudad que tiene más casos de coronavirus, pero ¿por qué se traslada a la capital? Por evidentemente tener mayor infraestructura. Hay más de 7 recintos donde se pueda jugar tranquilamente el fútbol. Está el Alejandro Villanueva de Matute, Estadio de Alianza Lima, el Estadio Nacional, el Estadio Monumental, al igual que el Alberto Gallardo, Estadio de Sporting Cristal, el Estadio de la Universidad Mayor de San Marcos, se va a habilitar el Iván Elías Moreno de Deportivo Municipal. Hay gran cantidad de estadios para que se pueda jugar. Digamos que es por Pero eso no va a crear... Perdón, sí. Discúlpame, no va a crear controversias en el equipo del interior. Por ejemplo, en el estadio de Cristal, del Sporting de Cristal, no va a ser local, por ejemplo, no va a haber una diferencia. Los clubes del interior no sienten una dificultad por jugar. Eso es lo que estaba comentando ayer el presidente de la federación. Es cierto que acá la prensa deportiva no está de acuerdo, algunos sí, por este tema de la coyuntura, pero se habla de que el campeonato se va a jugar en Lima y los que evidentemente han reclamado son los equipos de provincia, ¿no? Los que no juegan en Lima. Claro. El caso de Alianza, de Universitario, de Cristal, de Municipal, de Sport Boys del Callao, ellos están mutis, no dicen nada, porque evidentemente les ayuda esta situación. Entonces, es por ello que la Federación Peruana de Fútbol ha optado por llevarlo a Lima. Para mí, digamos, por la situación que se está viviendo, la primera opción para mí no debe jugarse el campeonato, pero digamos por este tema de la economía, de que algunos clubes se reforzaron bien, el tema de la Libertadores y Sudamericana también, que eso pesa para el 2021. Y el descenso. Y el descenso va a ser, ¿cómo que va a quedar? Va a haber descenso. Por ejemplo, sí, una situación que es muy controversia, por ejemplo, un equipo del interior que está luchando el descenso con un equipo de la capital. Un ejemplo así que puede ser que lo estoy pasando. Está en desventaja con el equipo de la capital, por ejemplo, porque el equipo de la capital está entrenando, está en su centro deportivo, pero el equipo del interior tiene que trasladar toda su estructura, toda esa infraestructura. ¿No hay una desventaja deportiva en eso ahí? Mira, desventaja va a ser cuando ellos jueguen en Lima, porque lo que sí se ha determinado es que el equipo de cada región va a entrenar en su localidad, pero va a viajar a Lima cuando le toque jugar.
Ah, exactamente. Yo pensé que se iban a Claro. como dijeron en Alemania, se concentraron en una. No, va a ser cada uno estar en su localidad. Sí, Y cada se uno va va a a entrenar. trasladar hasta Lima. Claro, cada uno va a entrenar en su localidad y cuando le toque jugar 2 días antes va a trasladarse a Lima. Eso es lo que se manejó acá. Ahora, en el tema del descenso, la Liga 2 es la segunda división que se cambió hace 3 años y la Copa Perú que también otorga el campeón a la primera división. Estos torneos se paralizaron evidentemente por el COVID-19, pero ayer indicaban en la federación que si no se retoma la Liga 2 y la Copa Perú y solo la Liga 1, van a descender 2 equipos. Si se retoman los campeonatos de ascenso, descienden habitualmente como son 4 equipos. Eso es lo que se ha determinado. Ahora, te pongo un ejemplo. Tras 6 fechas jugadas, ¿quién empezó mal? Denominado el grande del fútbol peruano es Alianza Lima. Alianza Lima, ahorita tú te vas a la tabla, está mal. Está mal ubicado y por ahora, digamos, le favorece la situación, pero si sigue con esta, Claro. digamos, percepción futbolística, en el futuro le puede complicar más allá de que se juegue en Lima. Alianza Lima, para recordarle a toda la gente que actualmente en la gerencia deportiva está Víctor Marulanda, que fue campeón con Atlético Nacional como jugador y como cargo administrativo, lo mismo que con Alianza Lima en el año 97, cuando el técnico era el colombiano Jorge Luis Pinto y Alianza que fue campeón después de 18 años del torneo descentralizado. Y ya para comenzar con el tema, un abrazo muy especial a todos mis amigos, mis hermanos periodistas del Paraguay, que hoy se celebra el Día del Locutor. A toda la gente que nos está viendo desde la hermana República del Paraguay, un abrazo sincero. Estoy muy, muy agradecido con esa nación donde tengo la tarjeta profesional del Círculo de Periodistas. Para Jorge Sosa, el presidente, para Tano Barreto, también para Carlos Correa, Hugo Amado Benítez y Hugo Super Benítez, también siempre pendientes de Locos por Fútbol. Pablo Milanini, empecemos a desarrollar el tema de esta noche que la gente está esperando. Ah, bueno. Juegue. Empiece, se la tiré. Brasil o en Argentina. Sao Paulo. en Brasil o en Argentina. No, el que vos querás. Te traslado la pelota, recibe el balón, un cambio de frente de Medellín a Sao Paulo. Lo recibe preciso. Es decir, no se mueva siquiera. Empiezo por atrás por Garrincha. Mané Garrincha, el Mané gran Garrincha, puntero derecho. Bueno, ahí más cerca César Augusto Lemos, César Maluco, goleador del Palmeiras. Después Sócrates, responsable por la democracia corintiana. Sí, señor. Edmundo. Animal. El último gran rebelde dentro y fuera de la cancha fue Edmundo. Y últimamente es muy difícil marcarlo. Adriano, que hoy vive en una favela de Río de Janeiro, en un morro do Alemão. Después de lo que haber hecho, dejó de jugar al fútbol con 30 años y fue a vivir en una favela. Eso creo que es uno de los jugadores más representativos. Y había uno que no se llamaba Almir Pernambuquinho, que murió. Jugaba en el Vasco da Gama, jugó en la selección, él murió esfaqueado en Copacabana. Pero esos fueron muchos tiempos. Tiene rebeldes, Deder fuera otro, pero bueno, yo te estoy diciendo los nombres más representativos que ustedes se pueden acordar. Yo creo que hay representativos dentro de la cancha y fuera de la cancha. Yo creo que hubo jugadores que lucharon mucho por la democracia, que era la democracia corintiana en 1983, que era Sócrates, Vladimir y Casagrande, que fueron los jugadores que ayudaron en esa época, junto con los músicos y políticos brasileños, para la vuelta a la democracia en Brasil. Pero bueno, el fútbol tiene otras historias y podemos seguir contando historias. Pero el último creo que más conocido fue Edmundo. Edmundo, animal. Rogelio García, Roy. ¿Qué jugador en México o en Centroamérica recuerda usted que haya sido polémico dentro o fuera de la cancha? Híjole, hay tantos que a veces se nos sacaba la mente porque son demasiados, pero últimamente recuerdo todo polémico como entrenador y como jugador Miguel Herrera, que siempre, como lo decía en alguna ocasión,
le hace muy bien al fútbol porque creo que le da ese sazón distinto, ¿no? Algo parecido como de la Volpe, que le dan ese sabor increíble Bueno, como jugador. eso que te iba a Como decir, jugador Roy. Cuauhtémoc La Blanco, Volpe y siempre Blanco. dime. Claro, tuvieron Sí, una No, polémica muy Blanco. grande. justamente iba a hablar de Cuauhtémoc Blanco. Sí, Una, Cuauhtémoc Blanco. Roy, que tiene una una historia. Sí, dale, dale. figura. Sí, sí, sí. Toda la vida fue polémico, complicado. Cuando hay escenas, y búsquenlo la gente que nos escucha, hay escenas donde arremedaba a los árbitros porque pues tenían ciertas cualidades y se ponía a remedarlo y el peso que tenía en la cancha evitaba que lo echaran, ¿verdad? Porque era un jugador, difícilmente algún árbitro le daba la autoridad para echarlo, ¿no? Y ha habido muchos jugadores también marcados por esto. Tenemos, por ejemplo, bueno, el caso particular en América, pues temas como los de Luis Suárez, que hablaron de las mordidas, muchos temas, el Bofo Bautista, que también fue un jugador bastante complicado, pero de mucha calidad. Bautista fue el que se peleó con Martín Palermo y cuando Sí, Palermo sí, fue al Pachuca sí. lo criticó. Sí, claro, en el 2005 que incluso el Chino Benítez le tiró un escupitajo al No, le jugador tiró, de las Chivas. le tiró y lo escupió, como diríamos, Sí, literalmente. Y nunca más dirigió el Chino Benito, ¿sabías? Nunca más. sí. El Chino Nunca Benítez más. que fue campeón con ese Boca, con ese Boca Juniors. 78. Sí, claro, en el Perdón, Roy, 78. perdón que te cortamos porque quería acordarme de Bautista, era el pelado, Sí, parecido a el Julián. pelado, correcto. Parecido a Julián. Que en No sé si es la forma de jugar. Creo que Julián juega mejor, pero bueno. Gracias, hombre. que en una, no recuerdo si con Boca, en Con Boca. alguna, Chivas. 3-0. Chivas Boca, ¿verdad? Chivas Que Boca en la la gente lo Bombonera. odiaba y salió casi escoltado porque traía No, lo echada echaron a encima la Palermo. Bombonera. Hizo. Fue en el arco de la Bombonera, en el arco de la 12. Se peleó con Palermo. Discutieron. Palermo, él fue echado y cuando se estaba yendo, el Chino Benito lo escupió en la cara y Chivas le ganó a Boca, no me acuerdo el resultado. En Guadalajara fue 4-0. No fue, la Bombonera jamás. No, que en Guadalajara después, en el Jalisco, fue 4-0. No, fue el segundo partido, no, perdón, podemos buscarlo, pero bueno, yo creo que fue el segundo partido, Julián. Pero puede ser, bueno, seguimos. Pero bueno, hay un jugador que jugó acá y hace poquito estábamos haciendo una cápsula acá en Once Diario de televisión para Estados Unidos de Loco Abreu, ¿se acuerdan de él? 28 años. Loco, Sebastián carrera. Washington Abreu. Pero espera, no era un jugador complicado, pero una personalidad el Loco Abreu, muy fuerte, ¿no? El Loco Abreu tiene una personalidad, pero es el tipo más inteligente que viene el fútbol. Si vos ves entrevistas de Loco Abreu, él se acuerda de lo que era. Él fue representativo en Argentina, el Botafogo, él es un ídolo. El Botafogo es un ídolo, principalmente como pateaba los penales y todo lo que hizo por el Botafogo. O sea, es un... Y Pablo, sí. Pablo, lo frío que era, ¿no? Abreu, no sé si recuerdan en la tanda de penales en Sudáfrica 2010 contra Ghana, le toca patear el último penal y la picó, y la pica, ¿no? La pica, o sea, tan frío que en una definición de Copa del Mundo en cuartos de final realiza esa ejecución. Pero eso no es ser frío, es estar loco. Sí, por eso cabría como anillo al dedo en este programa, ¿no? No, pero por eso te digo, peor. Claro. No sé si ustedes se acuerdan que ese día empataban o ganaba Uruguay, empataba Uruguay y hubo una jugada en el último minuto y un jugador de Ghana pateó y Suárez hizo el penal, ¿se acuerdan? Claro, hizo el penal. Claro. Lo saca de la línea, parece que estaba jugando gol. Ahí lo echaron lógicamente a Luis Suárez y pateó el penal por arriba del travesaño. En los penales ganó Uruguay, o sea, era una tensión nerviosa de lo que estaba ese partido y creo que era cuartos de final, si usted no mal me recuerdo, cuartos de final, después Uruguay perdió con Holanda 3-1. Sí. Oye, pero ese partido prácticamente le dio, esa jugada le dio el pase porque
la pelota prácticamente estaba adentro, ¿no? Se estaba jugando. No, era gol, no, estaba Sí. dentro, era gol, Roy, era gol, Sí, era, sí. era gol. Sí, exactamente. No había sí. más, no había otra manera de sacarlo y era jugártela al penal, ¿verdad? Porque no había más. Pero la milésima de segundo que tuvo para decidir tantas cosas. Es más, Es el a mí fútbol. me preguntas ahorita, ¿le meterías la mano y todavía estaría decidiendo si sí o si no? Digo, lógicamente Sí. vimos el desenlace y sí lo hubieras hecho lo mismo, pero imagínate en ese milésima de segundo pensar tantas cosas, la meto o no la meto, y hacerlo, ¿no? Y que al final te salga, qué chulada, ¿no? No, y ese partido Así. tuvo de todo, ¿no? Empezó perdiendo Uruguay, es cierto, finalizando el primer tiempo, un golazo de Asamoah Gyan, si no recuerdo, y luego Sí, lo empata ese Diego mismo. Forlán, ¿no? De tiro libre, que fue el mejor jugador evidentemente, de Del ese Mundial. mundial. Sí, Goleador, Pichichi, ese mundial. sí, para mí Uruguay mereció estar en esa final, ¿no? Pero bueno. Sí, Lo que pasa señor. es que ahora me estaba acordando, bueno, vamos a seguir acordando jugadores argentinos. Los locos. Loco es un nombre muy interesante para el fútbol. El loco Houseman. René Orlando. René Orlando Houseman, que él vivía jugar Huracán, era hincha de excursionista, falleció el año pasado. Él Sí. dejaba de jugar en Huracán para ir a jugar para excursionistas en el barrio de él. Y el loco Houseman jugó una final de un mundial, 78. Claro. ¿Qué más? José Manuel le hizo el sexto gol a Perú en el 78 en Rosario. Fue. Sí. No me acuerdo si fue el sexto, no me acuerdo qué fue. Sí, creo que fue el sexto porque el quinto lo hizo acuerdo. Leopoldo Jacinto Luque. Leopoldo Jacinto. Pero el fútbol así, hay que pensar en América Latina, y yo creo que Colombia debe tener muchísimos jugadores que no son renombrados por la locura. René Guita es un loco. Claro. Sí, en su forma de actuar de arquero líbero, que Bueno, incluso sí, le costó. pará. Pero era ¿Cómo un hacemos? arquerazo. Era un arquerazo. Ok, Y eso. pero ¿a dónde estamos? Ahora, ¿cómo empezamos a entenderlos? Conflictivo, ¿cuál es el asunto? Conflictivo, loco, ¿por dónde vamos? Para entenderlo. No, loco por el lado del fútbol. Yo es creo por que hay parte de René locos Higuita. dentro del campo y fuera del campo, ¿no? Claro. Digo, locos en su manera de ser, pero hay jugadores que te dan las dos partes, ¿no? Por ejemplo, Yo creo que loco Cuauhtémoc Blanco es era loco dentro del campo y por fuera también tiene una personalidad muy complicada, golpeó a David Faitelson en alguna ocasión y era de esos que les encantaba meterse en problemas, ¿no? No, ¿y qué les parece en es Colombia inteligente, Faustino por ejemplo. Asprilla? Faustino Asprilla en Colombia, Pablo. Que le Sí, llamaron en su Tino, por momento. ejemplo. Sí. Te estaba diciendo, el loco González en Paraguay, el hermano de Pitafio González, estaba hablando con el Tano la otra vez, que le pegó una piña a un juez en un partido. Claro. Jugó en Cerro y Olimpia. Gabriel el Loco Ahí dejaron nuestro González. colega. En Perú, ¿qué jugador era un loco y dentro, afuera y conflictivo? Yo estoy intentando pensar, pues mirá que tengo historia con Perú, pero ¿cuál era un conflictivo? A ver, hablando desde el 2000, no sé si conocen a este arquero Eric Delgado, ¿no? Sí. Pasó por la selección peruana, Sí. es un loco dentro y fuera, hermano. Él estuvo, les comento, ¿no? En Cajamarca hay un equipo que está en la Liga 1, es el UTC, que participa en la primera división, y él estuvo precisamente el año pasado atajando acá. Es un tipo muy efervescente, ¿no? No controla a veces sus impulsos dentro y fuera de las canchas. Yo recuerdo un partido el año pasado, les comento brevísimo, UTC jugaba acá con Cantolao, la Academia Deportiva Cantolao, Sí. la última parte ya del 2019. El equipo pierde, ¿cierto?, en el último minuto, y el tipo salió gritando a todos. Salió gritando a los jugadores, a los hinchas, a nosotros mismos, nos acabó la vida. Oye, pero ¿qué me dices de Pablo Guerrero? Digo, un jugadorazo de esos claro. que dices, no lo voy a sacar, no. aunque sea problemático y lo que le sigue, ¿no? No, loco, así. Claro, Perdón. Paolo, para mí, Paolo Paolo es mi ídolo, así. Para mí, pues Paolo es un corazón. A ver, Ahora, Paolo Hugo, disculpa que te interrumpa. Por ejemplo, jugador polémicos y locos en el fútbol peruano en la época de los 90. José Luis Puma Carranza, de Universitario. Valdir Sáenz en Alianza Lima. También. Luis el Cuto Guadalupe, que pasó por Independiente, que a veces jugaba de delantero centro, o lo retrasaban como central, o varias veces jugaba como, le hace recordar a Víncula.
Julián, a Pablo, no sé si recuerda, retrocedemos un poco, Ramón Quiroga es otro loco, ¿no? Es Uf, conocido el como... arquero. Quiroga. Claro, el arquero. Y El pero loco él Quiroga. quedó marcado lamentablemente por la final del, bueno, no fue semifinal, sino el Mundial 78. Es el mismo, es el arquero, era mucho más moderno. Claro, ahora es Loco comentarista acá, Quiroga. ¿no? Comentarista El loco deportivo. Quiroga, del Sí, 78. Fue fijado, pero. sí. Puede Sí, ser, Pero están fíjate hablando que de hay arquero. jugadores tan buenos en su manera como juegan al fútbol que a veces pasas de lado factores tan problemáticos fuera de la cancha. El caso que les decía ahorita de Luis Suárez, aún y con la problemática de la suspensión que tuvo, de las mordidas y lo que tú quieras, pudo contratarse con el Barcelona, que el Barcelona tú sabes que son pues más rectos, más, otro perfil, no de Luis Suárez, ¿verdad? Y mira cómo ha funcionado en el Barcelona. Pero sí, todos, ahora, escuchame, lo único, todo, el fútbol, todo termina en amores. Goles son amores. ahora, Si hace gol, es un amor. No hay ahora ya, cómo, Roy. ahora ya Sí, que sí. tocaron el tema de Paolo Guerrero hace un momento, Paolo cuando empezó el fútbol, su carrera futbolística, era un tipo muy impulsivo, ¿no? No controlaba sus emociones en la cancha. No sé si recuerdan un partido del Hamburgo en la De Bundesliga, acuerdo. terminó En el córner. Me acuerdo Sí, del córner, sí, casi lo claro. rompen mil pedazos. Lo suspendieron más de 9 fechas en Alemania. Tuvo un episodio también en el centenario de Montevideo cuando jugaba con la selección ante Uruguay. También fue suspendido varias jornadas. Y conforme fue madurando él, supo manejar los tiempos, ¿no? Y al inicio teníamos miedo porque Paolo era de esos jugadores que tú le presionabas en la cancha, le terminabas picando, coloquialmente hablando, y él reaccionaba y terminaba siendo expulsado. Ahora, si me preguntan de un jugador en la actualidad de la selección peruana que sea polémico, que sea loco y lo expulsen constantemente es Carlos Zambrano, ¿no? No sé si recuerdan en la Copa América del 2015 en la semifinal con Chile, Vidal Sí. con insultos, jugándolo psicológicamente, terminó sacando al partido en el minuto 10 y eso le costó para mí la clasificación a la final a Perú. Sí, señores, antes de que sigamos con el tema, vamos a saludar a los internautas que hasta ahora se Vamos. conectan con nosotros. Fernando Antonio Caro, Rubén Darío Lejalde, un gran amigo, historiador del Deportivo Independiente Medellín desde Paraguay. Roberto Benítez, un abrazo. Juan Pablo Velázquez Arboleda, habla de un arquero que en paz descanse, que fue polémico dentro y fuera de la cancha, con sus atajas y sus actuaciones. Miguelito Calero, que en paz descanse, campeón con el Pachuca. Darlin Córdoba, Sí. doña Mariela Restrepo, Nico Din. Nos habla también Camilo Londoño, de un delantero colombiano que está en Alianza Lima, Cristian Zúñiga. Tuve la oportunidad de jugar con él, gran delantero que está en el equipo íntimo de la Victoria. Y habla Jessica Hurtado, donde dice que uno de los grandes polémicos del fútbol en Colombia, indudablemente Eduardo Pimentel, actual presidente del Boyacá Chicó. Les cuento rápidamente los internautas. Siempre tuvo una disputa desde el año 89 contra la hinchada y el equipo Atlético Nacional. Por esa famosa fase de cuartos, donde Atlético Nacional deja a un lado a Millonarios y en la noche en Bogotá, en el Campín, en el partido de vuelta, un polémico arbitraje del chileno Hernán Silva. Y Eduardo Pimentel, que siempre ha manifestado públicamente que no es amante ni por lo menos quiere tener amistad con nadie de Atlético Nacional. Pero bueno, esto es fútbol y aquí en Locos por Fútbol siempre llamamos a la paz y a la cordura a todos los hinchas de Latinoamérica, porque todos somos hermanos en Locos por Fútbol, Pablo, Roy y Hugo. ¿Sabes que ese es el más loco? Yo conocí el más loco, el arquero más loco de la historia del fútbol. La otra vez Gastón César. El gato César. El gato César. He sido compañero de él jugando al fútbol con él y siempre hablamos con él. Él tiene una historia que es el único jugador que le pegó, ¿cómo se llama? ¿Alcanza pelotas? Sí. Alcanza pelota. Le O pegó al recoge árbitro. bolas. O recoge bolas. Recoge bolas, le pegó a un recoge bolas, le pegó a un hincha, le pegó a un árbitro, lo agarró del cuello a Pesota, jugando para Vélez, le pegó a un compañero, le pegó a un rival, se peleó con todo. Es el único jugador que creo que fue que se peleó con todos dentro de una cancha de fútbol. Ese es el loco César. Y no le decían el loco, ¿eh? Nunca le dijeron el loco. Siempre fue el gato César. Acá estuvo en Monterrey un jugador bastante complicado digamos, de personalidad,
pero era un jugadorazo que le cambió la vida a los Rayados, el Chupete Suazo, el chileno. No, El un chileno, carácter pelado. complicadísimo, pero bien trabajado, o donde se sentía a gusto, hacía y deshacía lo que no tienen una idea, ¿no? No, y otro en A veces Centroamérica. Pablo, pienso, y otro en perdón, Centroamérica Julián, que no se nos puede escapar. El salvadoreño, Carlos el Mágico González. Bueno, el ídolo de Maradona. Pero De no Maradona. no lo vimos mucho. El otro día estaba viendo unas imágenes de él, que él jugaba al fútbol y él respondía como nada. No entendía lo que respondía. ¿Sí? Otra vez un periodista le preguntó, ¿fuiste mejor del partido? ¿Qué opinás? Y le dijo, no sé, para vos fui, listo, y se quedó así. O sea, era distinto. Él le dijo la respuesta. A veces pienso hoy, ¿qué jugador? Yo pienso que hay jugadores. Loco es distinto, rebelde es otra cosa. Por ejemplo, yo veo en Argentina el uruguayo, el Morro, que juega en Godoy Cruz, ¿sí? En el Tomba. El Tomba. Es un jugador rebelde, es un jugador que tuvo problemas está gordo, problemas con drogas, pero es un jugador cuando entra a la cancha consigue resolver. Por ahí podemos abundar un poco el foco. Por ejemplo, en Paraguay, el paraguayo del América, Roy, ayúdame. Cabañas, Chava Cabañas. Cabañas, sí. Lo enfrenté el 12 de octubre de Itagua. Pues fíjate que por esa, ¿cómo le podemos llamar? Inestabilidad o por esa complicación o libertinaje, pues vino perdiendo su carrera y mira dónde terminó. De ser el jugador de los más codiciados, te puedo decir que hasta en América, era uno de los jugadores más buscados y más codiciados y vino terminando bastante mal, pero justamente por esa rebeldía y por esa facilidad que a veces el jugador tiene y como dicen, se me hizo fácil y mira cómo acabó. De milagro está vivo, ¿no? Sí. Entonces, milagro es poco. Él rezó a todos los santos, puede llevar un tiro en una cabeza y estar vivo. Julián, sí, Hugo. No sé si recuerdan un partido, esto recién en el 2010, que terminó también fue bien polémico, en cancha de Lanús, Universitario Lanús, Copa Libertadores. Lanús jugaba la clasificación a octavos de final en aquel partido. Me parece que este chico Brana terminó armando una batalla campal sobre el final, ¿no? La U necesitaba un empate, lo consigue 0-0 ahí en cancha de Lanús y evidentemente la U pasa a octavos de final, una batalla campal en ese partido, no sé si lo recuerdan. Sí, tengo noción de ese partido. Copa Libertadores 2010. Sí, yo más o menos tengo ahí la noción y el recuerdo. Pero ese era un jugador rebelde, era un jugador que hizo para que... o sea, creó todo ese clima para... Insultó a Raúl Fernández al final del partido, ¿no? Y Fernández responde el arquero de la U responde con un pelotazo en la cara y termina todo en un conato de bronca, ¿no? Una batalla campal, más de 10 minutos en la cancha. O sea, el partido ya había acabado y la batalla seguía ahí, en el campo. Hay historias muy difíciles con el fútbol, por ejemplo. Fíjate, ya para nuestros amigos de Estados Unidos que nos escuchan allá en Miami, hay un jugador bastante problemático, pero pues es un crack también dentro de la cancha como Carlos Vela. Carlos Vela no quiso ir al Mundial de Brasil porque no le dio la gana. No, eso es mentira. ¿Es verdad? Es cierto, él no quiso asistir, no fue a las convocatorias y yo creo que al final llegó de común acuerdo a decir, pues no quiero ir, ¿verdad? Fíjate que hay una anécdota bien interesante porque dice que él no le gusta el fútbol, o sea, él juega porque se le da y tiene habilidad de hacerlo, pero él no le gustaba el fútbol, o sea, me parece que le gustaba el básquetbol o era otro deporte, ¿no? Entonces Pero mira el crack y el pedazo de jugador que es y lo que está haciendo allá en Estados Unidos y en su vida, pues también quedar campeón sub-17, jugar en Europa. Carlos Velas era que él fue a vivir, estuvo en Inglaterra, o sea, él comenzó en Inglaterra.
Fíjate, Arsenal. él estuvo en las fuerzas básicas de algunos clubes amateur, después pasa a Chivas, pero No fue no para alcanza a Tigres. debutar. Él en el 2005, cuando es el Mundial Sub-17 en Perú, lo llaman a la selección sin ni siquiera haber debutado y estaba todavía Pero nunca jugó en inferiores. él jugó en el fútbol mexicano. No. Entonces, lo llevan al Mundial del 2005 a Perú, justamente ahí quedan campeones los niños de oro que le mencionan. Sí, Ahí sí, estaba sí. Giovanni Dos Santos, estaba Carlos Vela, y hay una serie de jugadores que ellos fueron los que más destacaron. Lo compra el Arsenal, se lo llevan a El Inglaterra. Arsenal. Pero Claro. por la edad todavía no podía participar, no recuerdo, algo ahí había, porque pues, se lo llevaron de 17 años. Se lo prestan, si no me equivoco, al Celta de Vigo. No, a los Osasuna. Se lo prestan No. al Celta de Vigo. El No, Celta Salamanca. de Vigo dice que no. Ahí te va la historia. Se lo prestan al Celta de Vigo del Arsenal. El Celta de Vigo dice que no tiene posibilidades de meterlo porque tenía sus comunitarios ya topados. Se lo presta el Celta de Vigo al Salamanca y el Salamanca es el que lo debuta en España. Pero él hasta ese momento fue profesional, o sea, prácticamente sus mejores años, o bueno, su inicio de carrera ni siquiera había debutado en México. Fíjense, Ahora, Roy sí. tuvo un gran paso por la Real Sociedad también, ¿no? Sí, en Sí, San Sebastián correcto. estuvo, en San Sebastián Correcto. estuvo. Ahora, lo que dicen de Carlos Vela, se lo voy a comentar rápidamente. Un saludo para Alejandro Hernández, que también nos está viendo, el popular Borra. Gracias, amigo. Es con un hombre que hoy está cumpliendo el primer aniversario de haber fallecido. Para muchos, el más grande jugador de la historia del fútbol colombiano. Fue el primer campeón con Atlético Nacional en 1954, Humberto Turrón Álvarez. Soy muy allegado a un nieto de él, a Miguel Orrego, que es un gran internauta que siempre he conectado, y él me cuenta la historia hasta con un papel que certifica que Turrón era como digamos, como una persona a veces como tan complicada, que le debía de aquel entonces a la Federación Colombiana de Fútbol 20 pesos colombianos, y por no pagarlos no fue el Mundial de Chile 62, se lo perdió siendo el máximo referente del fútbol colombiano. Fíjate. Esas eran cosas que pasaban en el fútbol de antes y lo que pasa de hoy, Julián. Así, Pero también cabe el ejemplo, No, por eso te digo, sí, Julián, es algo que es, el fútbol era más bohemio, más folclórico. Sí, es muy difícil total. hoy entender y si buscamos jugadores rebeldes en los últimos 5 años, un desafío para todos. Rebelde, poner rebeldía, comparando con rebeldía. Gary Medel, el chileno. No creo que fue, para mí no fue. No. Para mí es Luis Suárez, ¿no? El uruguayo. Ok, Suárez, claro. Centurión, Luis Ricardo Suárez, Centurión. no sé si recuerdan la mordida a Chiellini en Brasil 2014, ¿no? Claro, rebelde significa que no le importa nada. O sea, mire, por ejemplo, situaciones que pasó Gary Medel con periodistas chilenos, por lo mismo. Pero ese eso es muy común en el fútbol, los Juliancito. Eso pasa. Pero Gary Medel también ha tenido polémica, fíjese y verá. Sí, los jugadores, Gary Medel tiene 10 años, 15 en el fútbol, hoy es más difícil, un jugador tiene asesor de prensa, la prensa del club, es mucho más difícil llegar a un jugador. Todos trabajamos con fútbol y sabemos lo que es hacer una entrevista con un jugador. Tenemos que hablar con la asesoría de prensa habla con el empresario habla con el... Yo te digo, jugadores que dentro y afuera, por ejemplo, Valdivia, de Chile. El mago. Sí, es un jugador rebelde. Es un jugador que en la noche de San Pablo destruía la noche. No había un bar en la noche de San Pablo que no estaba. Es un jugador que tuvo problemas físicos. Bueno, ¿qué me dicen de Ronaldinho? También es ese estilo que comenta Pablo. Exactamente. Pero no creo que fue tan rebelde, ¿no? Ronaldinho, para mí no. Tal vez habrá sido una persona que le gustaba la chacota, la fiesta, salir, pero él rendía en la cancha. Bueno, en México no entrenaba sí. No, pero bueno, en el Querétaro, Roy, cuando llegó en el Querétaro, él ya así es un jugador que ya no quería más nada de la vida. Sí, él ya está empezando su carrera.
Creo que él seguía jugando al fútbol por hobby, ¿no? Por seguir Pero pateando bueno, pelota. y Sí, ya pero hasta, no y te cobra explico. canicas, ¿verdad? O sea, también Pero te cobra Exacto, por por explico. imagen tiempo. Mirá cobraba vos. mucha guita. No, para ahí, él Claro. cobraba, pero después, cuando él paró de jugar, él tuvo otra idea más interesante. Él ganaba más haciendo un juego, en un juego de exhibición que hacían en el Oriente, Malasia, Correcto. Sí, correcto. Pakistán, Sí. Japón, China. En la Era el India. salario, era el salario que ganaba en un mes entrenando. Entonces él dijo, ¿para qué voy a entrenar? Me Gané desgasto. la Libertadores, gané un Mundial, gané una Champions, ganó todo lo que quería. ¿Para qué me voy a desgastar todos los días? Voy a Japón, voy a China, voy a Malasia, gano lo que gano en un mes y me la paso de fiesta. Eso te quiero decir. Es difícil contar así. Hoy Fíjate, el fútbol de hoy, el fútbol de hoy tiene que ser el jugador. Es difícil tener un jugador rebelde porque el fútbol es mucho más físico. Es difícil ver un pero jugador. sí siguen existiendo, Pablo, ese tipo de En jugadores. Colombia, por ejemplo, yo tengo Uno. en Colombia, por ejemplo, yo sé de dos. Johan Arango y Jairo Moreno. Johan Arango y Jairo ¿Sabes Moreno. qué? Hoy es más común que salga a la luz pública porque antes en el periódico era más complicado, había cosas que tapabas, pero hoy en día pues todo sale. Exacto. Fíjate, había un jugador que se llama porque sigue vivo y sigue jugando, Ángel Reina, jugó en Rayados, jugó en América, incluso fue campeón de goleo con el América. Dicen que una vez o menciona por ahí que sacó una pistola en un entrenamiento Ajá. Teo. Voy a contar la historia. El Teo Gutiérrez, en el Racing Club de Avellaneda, después de un clásico que fue expulso, lo habían expulsado, lo expulsaron del partido, ya venía mal con el plantel de Racing Club y ahí lo echaron. Cuando llegó al vestuario el arquero Saja y el Coco Basile lo fue a recriminar porque hizo esa actitud. Él sacó una arma dentro de la botinera. Después del partido, en un clásico, Sí. Racing, y no hace 80 años, hace Ahora, más o menos 10 años, Julián sabe, más o menos. Claro. Más o menos. No, y me acuerdo que el Coco Basile salió diciendo, no, ese negro no hubiera matado a todos. Era Gio Moreno, lo fue a defender al Gio Claro, Moreno. Gio Moreno, que fue Ahora, amenazado Pablo, por la barra brava. Qué zurdo. Pablo, qué zurdo, ¿eh? ¿qué opinas tú Sí. de Nicolás Otamendi, ¿no? Jugador actual de la selección argentina? Yo lo veo que es muy, muy rebelde, ¿no? En la cancha. Lo vi en Rusia 2018 que le pegó pelotazos en el partido con Francia a Pogba, a Mbappé, Sí. a todos los franceses, ¿no? A N'Golo Kanté. Y en lo que esta última pasa Copa que- América también. ¿Ah? Yo lo veo un jugador que es muy rebelde, Otamendi. Lo que pasa es que, mirá, Hugo, yo creo que vi tantos jugadores rebeldes y muchos peores que él, que no sé si Otamendi me representa una simpatía. Por ejemplo, Oye, en yo este veo caso, Yo veo a Oscar Ruggeri jugar. Ruggeri. Cabezón. El cabezón Ruggeri, el Tano Gutiérrez en River Plate, Roberto Mozo en Boca, el Tano Pasucci en Boca. Así. Oye, pero también de esos jugadores que se hacían bronca hasta dentro del equipo. Por ejemplo, en el tema de Ángel Reina, un día salió declarando que tenían una defensa de agua y un capitán de chocolate. O sea, imagínate qué jugador dice eso a sus propios compañeros. Ya te imaginarás cómo lo agarraron. Es muy buena. Hay otra historia parecida como la tuya que me estás contando. El arquero de la selección brasileña del 2002, Marcos, del Palmeiras, él, cuando salía y Palmeiras perdía, agarraba un ventilador y soltaba para todos los jugadores. Me acuerdo un día, en la Copa de Brasil, Palmeiras perdió en el Parque Antártica, estadio local acá en San Pablo, 7-2 con el Bahía, con el Victoria. En la última pelota, llegó y le robó a la pelota de propósito para que el delantero haga el gol. Cuando salió, los insultó a todos sus compañeros. Hoy es el mayor ídolo del Palmeiras, porque él lo hizo ganar la Copa Libertadores del 99 con el Deportivo Cali. O sea, arquero es el más conflictivo de todos. Yo creo que arquero es el que... Hay dos historias que se contan de arquero. Ustedes me van a ayudar. O es loco y Julián va a decir, o es que
¿Cuál? ¿Arquero es qué, Julián? ¿Es loco ¿Qué? o...? Ja. No. No, Usted puede ya... decirlo. Lo digo yo. Sí, ¿Es loco o es puto? Ese sí, es el puto. sí, es que eso se habla en los vestuarios, y es verdad. En el folclore del fútbol Claro, es en el invainable, vestuario, porque... en el sur del continente se utiliza en el camerín mucho eso, Claro. ese código, pero le dijiste vos, Pablo. No lo querías decir, pues. Pero bueno, los arqueros son así. Los arqueros así. Todos tienen ese problema porque es difícil. Pero hoy vamos a volver un poquito. En los últimos 5 años nos vimos jugadores rebeldes. Jugadores rebeldes tanto adentro como fuera de la cancha. Vamos a hablar dentro de la cancha. Y yo le permito que hablemos mundialmente. ¿Qué jugador tiene una actitud rebelde dentro de la cancha? Yo creo que en el 2015 Arturo Vidal, ¿no? Cuando jugó la Copa América, estrelló su Ferrari en plena Copa América, ¿no? Ok, ese y es era uno. un jugador muy efervescente dentro de la cancha. Bueno, así, hay un caso, acá hay un caso muy serio, muy triste en realidad. El arquero Bruno del Flamengo, en el 2009, el día que jugó unos octavos de final contra el Corinthians en el Pacaembu, él había asesinado a su novia. Uy, Y era esa historia. O sea, él mandó a asesinar una novia, supuesta novia, no sé, una mujer, y la cortó en pedacitos y hasta hoy no las encontraron. O sea, es una historia muy triste, muy condenable, y ese era un arquero que después de ese campeonato se llama el arquero Bruno. Búsquenlo, por favor, quien está en casa, búsquenlo. Ese arquero ya estaba vendido para el Milan de Italia. Él negó y hoy está preso y bueno, intentó volver a jugar al fútbol, pero es una historia bastante triste. Pero el día, nunca me olvidé, yo estaba en el estadio y en el Corinthians jugaba nuestro querido, el gordo de Ronaldo. Corinthians ganó 2-1, Flamengo había ganado 1-0 con gol de Adriano. El ataque del Flamengo era Adriano y Barnett Love. Y ese día, o sea, hay una situación triste, lógicamente, porque él asesinó, pero hay historias muy fuertes en el fútbol con locos o locos del mal. Existe el loco del bien y el loco del mal. Hay locos que hacen locuras en el fútbol, pero hay situaciones bastante serias de ese ahí. No, y loco bien, por ejemplo, en Colombia, Faustino Asprilla. ¿Qué el Tino hizo? ¿Cuál es la locura que el Tino hizo? El Tino Asprilla una vez creo que le pegó todo borracho, buen pedo, una patada a una buceta y se lesionó el tobillo y se quedó por fuera y el Parma de Italia lo multó. El Tino Asprilla cuando jugaba en la U de Chile, compañeros le acusaron de hacer tiros al aire después de un entrenamiento. Tino siempre ha sido polémico. Pero eso pasaba, si usted busca en el YouTube, Oscar Ruggeri contaba que en la concentración del River campeón del 86, los jugadores compraban armas y tiraban tiros al aire. Todos los jugadores. No, y Asprilla era polémico. Y Asprilla era polémico también en sus actuaciones en su pueblo, en todas esas caballerizas. Pero y Colombia todo, Colombia tuvo muchos problemas de muchos jugadores que también tuvieron problemas de eso. Ahí vamos un poco por al lado más de la historia y no y un poco de la delincuencia, un poco de su pasado. Entonces hay uno, Felipe Pérez, que jugó en Atlético Nacional, incluso fue asesinado. Omar el Torito Cañas, lastimosamente también asesinado porque mezclaron los temas extrafutbolísticos con el vandalismo. Y eso les cobró la vida, siendo unos grandes talentos, porque Felipe Pérez era el que le dio la clasificación a Nacional, que yo conté la historia, contra Racing Club de Avellaneda, allá en el Cilindro. Con ese 2-1, Nacional clasificó a cuartos de final. Qué gran jugador de fútbol, pero lástima que lo extrafutbolístico a Felipe lo llevó a la ruina, hermano. Oye, Julián, a ver, hay muchos interesantes que mencionan la gente, a ver si le puedes dar algo de lectura ahí para platicar un poco con lo que dice la gente. ¿Qué está diciendo Julián? Déjame te adelanto uno en lo que Julián ahí se acomoda. Dicen Dairo Moreno, de Colombia. Claro, de Atlético Nacional, es un hombre que es polémico dentro y fuera de la cancha. Claro, el de Talleres de Córdoba, que le iba a pegar a Lucumí, un compañero que Lucumí es propiedad del Tigres de México, de allá de Monterrey, le iba a pegar en un tiro libre,
por cobrar el tiro libre simplemente hubo disputa. Cuando se acabó el partido, Dairo Moreno, como el gato César, se fue hasta el camerín a buscar a su compañero para pegarle una trompada. Gracias al Señor estuvieron ahí las autoridades y la gente de la logística para poder controlar la situación. Hay un caso ahí en lo que checa Julián, ahí saludos a nuestros amigos. Hay un caso muy sonado acá en México de Daniliño, un brasileño que jugaba con Tigres. Él inició con Jaguares y luego pasó acá con Tigres, un jugadorazo, camisa número 10, le dio, no recuerdo si campeonato o fue de las piezas importantes del campeonato del 14 por ahí, 2014. Salió huido porque traía la problemática de que había tenido encuentros ahí amorosos con chicas menores de edad, entonces se le echó de encima la justicia y terminó saliendo del país. No recuerdo, creo, si no mal me equivoco, que se fue a Brasil. ¿No está ya por allá, Pablo? No, no está. Aquí en Brasil, Daniliño, así, no sé, hay que buscarlo a dónde Ahora debe estar, digo. pero Sí, Daniliño, por ejemplo, ¿dónde debe estar? Hugo, ¿usted se acuerda del caso de Jonathan Fabro? Perdón. El argentino está naturalizado preso. paraguayo. Que Pero tuvo eso son sí, delincuencias. sí, que tuvo complicaciones por el caso de una menor de edad, que era el esposo de Larisa Riquelme, aquella modelo famosa Claro. de Paraguay. El 2010, ¿no? Sí, exactamente, la misma. Claro. Ahora No, yo fíjate, les tenía después de una Tigres se fue a consulta. Querétaro, Chiapas y terminó en Correcaminos. No, se quedó acá en México, pero terminó saliendo de la ciudad por problemas ahí extra cancha, por eso que les platico. Ahora, ¿qué me dicen? Yo les Danilo tenía una Verón consulta. Barrios. Diga. Retrocediendo un poco, ¿no? Yo siempre chequeando el YouTube, hay una pelea de Maradona jugando en el Barcelona contra el Athletic Bilbao. ¿Maradona fue loco en su momento? ¿Ustedes qué creen? ¿Fue loco en su momento por todo lo que ha hecho Maradona? Copa del Rey, le tuvo que pedir excusas al rey Juan Carlos con Sixte Spiller. Claro. Claro, en el mítico La Estadio Santiago final Bernabéu. fue la final de la Copa España. Un rodillazo en la cara le pegó. Claro, Sí, se armó un quilombo con Maradona. No, y Maradona solito se bajó como a 4, ¿no? Sí, sí, yo me acuerdo de ese tropel, como decimos acá en Medellín, donde Maradona rodillazo, patadas al aire, tuvo que intervenir la autoridad, casi no se acaba. Maradona el otro día tuvo que ir a donde el rey Juan Carlos a pedir excusas. Maradona creo que fue uno de los mayores rebeldes que tuvo, y se acuerda, bueno, de Maradona, que a mí no me gusta acordarme de esas historias. En la final del 90, cuando todo el estadio de Roma Sí. silbaba el himno argentino, él cuando llegó a la cámara los insultó a todos los romanos. Es decir, yo creo que, bueno, es por eso cuando todo el mundo pregunta la representatividad de Maradona para un argentino pasa la línea del fútbol y sí de una representatividad principalmente que después se entiende que fue de la final después de la Guerra de las Malvinas, se entiende, fue en el 82, fue una Copa del Mundo, Argentina jugó con Inglaterra y era para el argentino ese partido de cuartos de final era una revancha de una guerra perdida, o sea, y él hizo esos 2 goles, que uno fue un gol, hasta el momento, creo que ustedes, Hugo es más joven que nosotros, creo que Roy se acuerda, bueno, Julián también, no sabíamos que había sido con la mano, quedaba en la duda, de paso que Maradona lo dijo, no sé si Roy se acuerda, pero es un gol que era el deseo de un argentino cómo ganarle a Inglaterra. Barrilete cósmico, ¿de qué planeta O sea, viniste? era ganarle con un gol tramposo y con un gol fuera de serie. Así fue el paquete entero o sea, cuando hablamos de rebeldía de Maradona y que un argentino siente por Maradona, quiero que ustedes entiendan y engloben lo que yo le quiero decir, que Maradona realmente tuvo esa representatividad para un país en un momento en un país tan carente como puede aparecer. Por ejemplo, Hugo, lo que hizo Guerrero en una Copa del Paolo hizo para Perú,
en la clasificación de ese último mundial, ese gol de tiro libre. O Claro, sea, contra Colombia. contra Colombia se llega a entender lo que representa el fútbol. Y Claro. es más, Roy, el presidente, miren el presidente que van a entender lo que es el fútbol, del fútbol latinoamericano. Ahora, Así que Pablo hizo una pregunta, ¿no? Estoy acordándome de jugadores de los últimos 5 años que hayan sido muy polémicos. Pepe es uno, ¿no? Si nos vamos a Europa, el portugués Pepe, sí, en los últimos 5 él 6 era años polémico, muy él era polémico, ¿no? polémico Rebelde. adentro de la cancha. Él era adentro de la cancha. Así, era violento, era un muy buen jugador, pero era violento dentro de la cancha. Sí. ¿Y Balotelli qué? ¿No cabe ahí? Balotelli, Pogba. Ahora, no sé si han Pero visto esos son jugadores un que video son rebeldes. no sé si han visto un video en YouTube en el 2012, una pelea de Pepe contra Diego Costa cuando jugaba en el Atlético Madrid, en el Santiago Sí. Bernabéu, final de Copa del Rey. Diego Costa es otro, el brasileño Claro. Diego Costa. Claro. Diego Costa Sergio es Ramos otro. también es otro jugador, ¿no? Digamos que ya ha cambiado en los últimos años. Pero no llega a inicio ser era- loco, así, pero así, yo me pongo Yo a me voy al pensar. tema que sea polémico en la cancha, ¿no? Yo creo que hay jugadores que son un poco distintos de la forma. Por ejemplo, Felipe Melo. Uf, ese sí. Julián parece Felipe Melo. Otro que te parece. Tengo parecido a todos. Bueno, Verón, Felipe Melo. Yo lo veo más a Pepe. Bautista. Pero Felipe Melo es un jugador en los últimos años que se mete en política. Se metió en política. Hay un estatuto en el Palmeiras que no se puede hablar de política. Y cuando dio una entrevista al final del partido de Palmeiras, él habló a favor del presidente Bolsonaro, independientemente no se puede hablar. Es uno que se pelea, le pegó una piña a un jugador uruguayo en la Copa Libertadores. Es un jugador que si le tiene que pegar no le pega, si se tiene que pegar con periodistas no se pelea. Pero ese es o sea, encontramos el mayor rebelde en los últimos 5 años del fútbol. No sé si ustedes están de acuerdo. En América, ¿eh? Vamos a decir en América. América. Y Felipe Melo fue... cosas. Ahora, hay jugadores que iguales son dentro de la cancha y fuera de la cancha. O sea, son gente que la personalidad la trae adentro y difícilmente logran diferenciar de que aquí estoy en la cancha y tengo que comportarme de una manera y afuera de la cancha de otra, ¿no? O sea, vaya, la rebeldía con el balón es muy distinta a la rebeldía en tu vida, ¿no? Sí. Yo creo que hay dos en los últimos 5 años. Felipe Melo y Ricardo Centurión. Sí. Sí. Sí, son dos jugadores bastante polémicos. Sí, tiene toda la razón usted. Centurión, por ejemplo, hay videos en los últimos años que se pelea con un policial 7 de la mañana borracho. Y se pelea en la cancha y se pelea con los jugadores. Yo no sé, por ahí no sé si en el fútbol, yo estoy hablando de los fútbol que yo conozco, dos países, Argentina y Brasil, yo creo que son los jugadores más rebeldes, que no le importan la media, porque es muy difícil un jugador ser rebelde. Es muy dinámico. Muy dinámico. Yo les doy un peruano, no sé si es muy joven, ¿no? Bueno, fue... Pero vale. Fue figura en el Mundial Sub-17 que se disputó en Corea en el 2007. Fue esa selección peruana que llega hasta cuartos de final. Nosotros creíamos que era la futura generación para que nos lleve a una Copa del Mundo, porque en ese momento eran 30 años que no llegábamos a una cita mundialista. Me refiero a Raymond Manco, no sé si han escuchado de él. Ahora juega en Deportivo Binacional, un talento increíble, jugaba de 7 en la selección en ese Sub-17, pero fue polémico dentro y fuera de las canchas, ¿ah? Ese no es compañero del uruguayo Sebastián Gularte. Ese juega con Sebastián Gularte, el uruguayo. Sí, compañero. Ya sé quién es. Compañero, tiene una, digamos, una actuación rebelde en el fútbol peruano, tirándole un cabezazo a un jugador delante del árbitro, y fuera de las canchas fue cargado por un taxista en estado de ebriedad total, ¿no? En el año 2012. O sea, fue un jugador que desperdició su talento, porque después de ese mundial lo lleva el PSV de Holanda y se decía que iba por ahí, ¿por qué no saltar a España? Pero al muchacho en ese tiempo, cuando tenía 17 años, le subió la fama a la cabeza y terminó echándolo todo al tacho.
Hombre, Esa es ya la usted. fama. Julián, Sí, señor. discúlpame, que están nuestros amigos hablando y queríamos decir aquí, no, si lo estás viendo, Chilaver, Andrés dijo Chilaver, no sé si lo has dicho. Chilaver, Fíjate, Andrés Felipe mencionaban ahí, Ramos. Andrés Felipe Cano decía Dorlan Pavón. Fíjate que acá en Monterrey no, al menos no sé a qué nivel o cómo jugaba o cómo se comportaba allá en Colombia, pero acá en En Monterrey Atlético llegó Nacional tuvo alguna a una etapa de controversia. madurez. ¿Sí? Sí, en Atlético Nacional, pero creo que se acopló muy bien a los Rayados de Monterrey. Tenés toda la razón, Roy. Sí, correcto. Andrés está diciendo, por ejemplo, Chicho Serna en Boca se comportó muy bien. El patrón, en realidad, era distinto a la rebeldía. El patrón era un patrón. Literalmente un patrón, fue el patrón de Boca Juniors. Así. El número 2 especial que siempre está en la filosofía de Boca. Sí, o sea, era un jugador que respetaba, o sea, no sé a qué le queremos decir así con relación a la rebeldía. La rebeldía, y cuando hablábamos, cuando empecé hablando dije de Garrincha. Garrincha era un jugador, y ojalá que ustedes puedan leer un libro de él, que él no sabía qué estaba haciendo. Él jugaba por divertirse. Hay historias que cuentan que en el 58 él no sabía que estaba jugando un mundial. Y hay historias muy cómicas que dicen, una vez le dijeron, Mané, el sobrenombre era Mané, anda a comprar una radio. Él dijo, me quiero comprar esa radio. Pero estamos en Suecia. ¿Cómo te vas a comprar esa radio? No, ¿por qué? No, porque cuando vayas a Brasil, el de la radio va a hablar en sueco y no vas a entender lo que está diciendo. O sea, era tan simple, y lamentablemente él murió borracho, pobre. No sé si era eso rebeldía, no sé si se llama eso rebeldía o simplicidad, si es una característica del jugador, es muy distinto. Hoy es difícil entender. Como jugadores brasileños, como Almir Pernambuquinha, que murió después de un partido del Flamengo, que él jugó la Copa del Mundo del 62, murió. Se metió con malandros de la época, ¿no? Y se murió con un cuchillazo. Entonces no sé si esa es la rebeldía. Como bueno, en Colombia, imagino, Julián, debe haber muchísimos jugadores que entraron a la delincuencia y nosotros no queremos entrar a hacer apología de la delincuencia, y sí al malandro, al jugador rebelde, como hoy es un jugador que se pelea, un jugador que viste la camiseta y que defiende su equipo. Eso es lo que queremos entender. Bueno, y lamentablemente, Pablo, compañeros, internautas y oyentes de Radio Colombia Miami RCM, finaliza nuestro programa de hoy, de esta noche, un tema muy interesante donde ustedes pudieron participar y donde nos vamos a despedir de los panelistas y vamos a empezar con nuestro debutante, Hugo Espinosa. Qué honor tenerlo acá. Esta es su casa, Locos por Fútbol. No, el gusto es mío, Julián, compartir con Pablo, Roy. Es cierto que ustedes tienen más recuerdos, ¿no? De partidos del 90, del 80. Yo manejo mis datos, no soy más contemporáneo, pero sí hay temas muy, muy importantes. La pasé bien, espero seguir compartiendo con ustedes partidos, ¿por qué no?, históricos, y también hablar un poco de la selección peruana y de todas las selecciones de Sudamérica, que tenemos mucho talento, ¿no? Y esperemos que más adelante, en los próximos mundiales, Sudamérica diga presente alzando un título nuevamente. No se hace desde 2002 con Brasil. Así es. Roy, un abrazo. Gracias por estar acá en Locos por Fútbol. Gracias, un abrazo. Nos vemos por ahí en oncediario.com. Descarguen la aplicación para que estén al pendiente de todas las noticias. Mi estimado Pablo, un abrazo. Feliz noche para usted. Muchas gracias, Hugo, y bienvenido a nuestro grupo Locos por Fútbol, Roy, Julián. Bueno, gracias, Pablo. Gracias por bajarle el promedio al equipo, Hugo. Muchas gracias. Sí, señor. Un abrazo entonces para todos ustedes. Es un gusto estar siempre hablando un poquito de fútbol. Un abrazo para toda la gente. Un abrazo. Y ya lo saben ustedes. Esto no es fútbol, estamos muy pero muy locos por fútbol. Agradecimiento a Daniel Pareja y también a nuestro amigo Robinho en Sao Paulo. Muito obrigado. Feliz noche para todos y hasta el próximo jueves. Abrazo.